Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien. Les doy la cordial bienvenida de parte del Grupo Legrand. Ahí espero que me puedan escuchar bien. Si gustan, ahí me comentan de dónde nos escriben, de dónde están conectándose, si el norte, del sur. Mi nombre es Christopher Guzmán, Product Manager. El día de hoy voy a estar como moderador y vamos a tener a nuestro relator, que es Salvador Burton, ya que nos va a estar comentando sobre el sistema de alimentación ininterrumpidas de UPS. Buenos días, Hans, Juan. Muy buenos días a todos los que están conectados. Alexander, Christopher, Darío, Felipe. Así que para continuar, les comento también que esta vendría siendo el webinar número 6 de este mes de agosto. Vendríamos ya para ir finalizando el ciclo de charla de infraestructura digital. Y también les comento que tenemos dos herramientas importantes de Click Meeting para que ustedes puedan hacer sus preguntas, responder también por el mismo chat. Vamos a habilitar lo que es también pregunta y respuesta, que ahí ustedes pueden estar viendo en línea. Así que ahí pueden realizar sus preguntas y en la parte inferior ahí pueden escribir en el chat. También para que ustedes sepan, vamos a tener en la parte superior donde ustedes pueden descargar la presentación y tengan el material también si quieren repasar, ver en detalle algo en específico sobre los sistemas de UPS. ¿Ya? Entonces, invito a nuestro relator, don Salvador Burton, para que ingrese y se conecte con nosotros. Hola Christopher, no sé si me logras escuchar. Sí, súper bien. Te veo, te Perfecto, escucho muy bien. ¿Cómo estás? perfecto. Todo bien ya. Listo para comenzar entiendo entonces, última Qué bueno. jornada ya del Excelente. ciclo Entonces digital. los dejo con Salvador para que... Perfecto, comienzo yo entonces, Cris. Exacto. Bien, buenos días a todos. Para mí es un placer, obviamente, poder compartir con ustedes esta mañana, ¿cierto? Entiendo, como bien Christopher lo decía, finalizando ya un ciclo de webinar de infraestructura digital. Me imagino que habrán podido participar de las otras 5 jornadas, donde se tocaron distintos tópicos, desde el cableado hasta los sistemas de canalización y respaldo y ordenamiento, ¿cierto? Del conexionado a través de los rack, en el caso de las PDU. Y obviamente no menos importante es el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿cierto? Que habla principalmente sobre el respaldo de energía que requieren muchas veces nuestro sistema, muchas veces nuestros sistemas críticos, ya sea de comunicaciones o de otros, para mantener operativo finalmente nuestro sistema. De eso vamos a hablar, ¿cierto? El día de hoy, en esta hora que tenemos, vamos a comentar un poco de los distintos sistemas finalmente que existen, o tecnologías que existen en las UPS. Y nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en algo bien relevante, como es también, ¿cierto?, los factores que influyen finalmente en el costo de este tipo de proyectos, ¿cierto? Cuando tenemos que abordar la situación de escoger cuál es la UPS más adecuada para nuestro sistema, ¿cierto? Y cómo finalmente optimizamos costos, porque no hay que perder finalmente eso de vista, que necesitamos, lógicamente, respaldar nuestro sistema, pero también necesitamos hacerlo de la manera lo más eficiente posible, ¿cierto? También en materia de costo. Así que vamos a estar viendo distintos factores y distintas cosas que afectan y que tenemos que tener en cuenta al momento de escoger, ¿cierto?, este tipo de soluciones. Ahí, bueno, aprovecho de saludar, muy buenos días a todos los que se han ido sumando, nos ven incluso hasta desde Paraguay, hay algún colega ahí conectado, así que muchos saludos y esperamos que sea una jornada provechosa. Bien, cuando hablamos de UPS, ya para entrar directamente en el contexto, yo creo que ya todos un poco entendemos o asumimos finalmente, ¿cierto?, que una UPS, finalmente un sistema de respaldo de energía, ya la podemos encontrar, nosotros la conocemos habitualmente, ¿cierto?, bajo la denominación de UPS, una unidad de potencia ininterrumpida, ¿cierto? En España le llaman SAI,
¿cierto? Sistema de alimentación ininterrumpida, pero ya más o menos nosotros nos hacemos una idea finalmente de que es un sistema que es capaz, ¿cierto?, de brindar energía cuando nuestra red, ¿cierto?, principal está con algún problema, ¿cierto?, está fallando, podemos suministrar, ¿cierto?, mantener nuestro sistema por algunos minutos a través de estos equipos, ¿ya? El soporte de energía, ¿cierto?, se puede dar para sistemas que son críticos dentro de nuestras instalaciones, como imaginémonos un sector, en el sector de salud, por ejemplo, pabellones o en las en telecomunicaciones o data centers, por ejemplo, como también se puede dar para sistemas que no son tan críticos, pero que obviamente requerimos algún respaldo, ¿cierto?, para nuestra comodidad o para nuestra seguridad, ya como podría ser en sistemas más pequeños, incluso del tipo domiciliario, ya de respaldos de energía en continuo más pequeños, ¿bien? Entonces, un UPS en general, ¿cierto? Nos va a permitir el tener esta seguridad de que ante una interrupción finalmente del suministro de energía eléctrica vamos a poder contar con algunos minutos, ¿cierto?, de respaldo para poder responder, ¿cierto?, para poder realizar alguna acción determinada, ¿cierto?, que permita mantener continua la operación de nuestro sistema. Bien, obviamente cuando hablamos de un sistema que es capaz de respaldar la energía, ¿cierto?, de mantener energía por un tiempo determinado, hablamos también de que es un sistema que es capaz de acumular energía, ¿ya? Por tanto, tenemos que entender finalmente que la UPS tiene una autonomía asociada y esa autonomía asociada también está directamente relacionada a los acumuladores, ¿cierto?, a la cantidad de acumuladores que tenga para poder respaldar, ¿ya? Y dentro de las distintas tecnologías, ¿cierto?, de acumuladores, vamos a encontrar, obviamente, baterías de ion litio, de bromoácido, ¿cierto?, u otro tipo de acumulador dinámico, que a la larga va a ser siempre configurado, ¿cierto?, o establecido de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente de respaldo. Ya de ahí va a depender la cantidad, ¿cierto?, de batería o el tiempo de autonomía, que es como habitualmente, ¿cierto?, lo conocemos en materia de UPS. Nace un poco, ¿cierto?, de la necesidad que tenga el cliente, que tengamos, ¿cierto?, para respaldar nuestro servicio. Bien, cuando hablamos de tecnologías o tipos, ¿cierto?, de UPS, vamos a ver que no, vamos a tener un UPS, ¿cierto?, inicial, que es la de tipo offline, UPS que van generalmente alrededor de los 500 volamperes hasta 3000 volamperes, y que finalmente nos entregan energía principalmente cuando se provocan los cortes de energía o de suministro eléctrico. Esa es su finalidad. Ya acá, si podemos ver un poquito en esta gráfica, vamos a tener, en el caso de una operación normal, en el cual nuestro sistema no tenga ninguna falla, el suministro, ¿cierto?, de energía de manera directa hacia la carga, independiente de que esa energía venga con la calidad que tal vez nosotros deseamos, ¿cierto?, de esa energía. O sea, simplemente estamos suministrando lo que hay en la red. Si llega a haber alguna perturbación en esa energía de la red, va a también traspasar esa perturbación hacia la carga. Bien, ahora, en el evento de un corte de energía del suministro de la red eléctrica, es ahí donde empieza, ¿cierto?, a cumplir un rol esta UPS del tipo offline, ya entregando finalmente la energía proveniente ahora, en este caso, ¿cierto?, de sus acumuladores o de sus baterías. Y ahí es donde claramente vamos a ver cómo suelen ser este tipo de UPS de una menor capacidad, o vamos a encontrar, ¿cierto?, también disponible en el mercado de menores capacidades. Muchas veces la preocupación, ¿cierto?, por la forma de onda de salida que tiene estas UPS, no es una señal finalmente sinusoidal pura o como esperaríamos, ¿cierto?, en el caso, sino que es más bien una onda de tipo cuadrada, como se ve acá en esta imagen, habitualmente, ¿cierto?, con inversores más bien básicos que permiten, obviamente, esta salida de señal. Ahora, para la gran mayoría, ¿cierto?, de las cargas que podemos conectar a este tipo de UPS offline, finalmente no genera una gran repercusión esta forma de onda cuadrada, por tanto es una solución que se ajusta muchas veces a los costos establecidos para este tipo de respaldo de cargas que son más pequeñas o que son menos críticas, ¿cierto?, para su operación. Disculpen. Ya por otro lado, ¿cierto?, encontramos sistemas de UPS con una tecnología que claramente se preocupa mucho más de otro tipo de elementos, ¿ya? O principalmente lo que hace es entregarnos una energía, ¿cierto? O tratar de entregar una energía prácticamente a todo evento, pero además, ¿cierto?
con una energía limpia, por decirlo así, ¿cierto? O fuera de cualquier perturbación que pueda tener la red. Entonces, en estos casos hablamos, ¿cierto?, de las UPS del tipo online. ¿Qué significa que sea una UPS del tipo online? Que durante toda su operación o durante su operación continua, finalmente la que está suministrando la energía hacia la carga es la UPS, ¿ya? O sea, recibe su energía, ¿cierto? Recibe la energía a través de la red eléctrica con todas las perturbaciones finalmente que pueda tener, ¿cierto?, la energía proveniente de la red eléctrica. Como se ve acá, por ejemplo, en este círculo, podemos tener distintos tipos de fallas en la calidad de energía, SAC, SWELF, ¿cierto?, o distintos transientes, ¿ya? Pero finalmente la UPS se va a encargar, ¿cierto?, de hacer una conversión desde energía alterna, ¿cierto?, hasta una continua, en la cual va a dejar por fuera, ¿cierto?, todas las perturbaciones que pueda tener la red eléctrica, ¿cierto?, para luego suministrar una energía posterior al proceso de un inversor, una energía que va a ser pura hacia la carga, ¿cierto?, que va a tener finalmente los parámetros definidos a la larga por el fabricante, ¿cierto?, de la UPS. Esa va a ser la energía que se va a estar suministrando, ¿ya? Entonces, en estos casos, ¿cierto?, hablamos de una UPS que es del tipo online, que está constantemente en línea, ¿bien? Y de doble conversión, precisamente por lo que explicaba recién, porque a la larga trabaja como un sistema estático de potencia con doble convertidor. Primero, con un rectificador, toma la alterna, la transforma en continua y luego desde la continua la transforma en alterna nuevamente a través de un inversor y fija finalmente a través de este inversor los distintos parámetros de energía que nosotros queremos para su salida. ¿Ya? Entonces, claramente nos va a proveer un sistema eh, con no solamente que nos va a respaldar finalmente la disponibilidad de la red, sino que además nos va a ayudar, ¿cierto?, a que nuestras cargas reciban la energía más óptima posible. Bien. Ahora, como decíamos, en tipologías, por ejemplo, una UPS offline, podemos simplemente utilizarla en un sistema no crítico. Acá hay dos esquemas, finalmente, ¿cierto?, de UPS de este tipo, ¿cierto?, en el cual una tenemos un offline, en el cual constantemente se alimenta desde la red eléctrica, ¿cierto?, nuestra carga, se fijan, pasa directamente, y solo en la eventualidad de una falla en la red, ¿cierto?, se discrimina la ausencia, finalmente, de energía de la red y se conmuta un switch para que nuestro inversor de la UPS, ¿cierto?, respalde la energía a través, ¿cierto?, de las baterías o las unidades, ¿cierto?, de almacenamiento de energía que tengan en su interior. Bien, o en el caso, ¿cierto?, un poquito más avanzado, pero también dentro de esta línea, la línea interactiva, en la cual, además, ¿cierto?, de tener su sistema de respaldo, como se fijan acá, el cargador de baterías, el inversor que va finalmente a proveer la energía hacia la carga cuando nuestra red se pierda, también existe una unidad ABR que lo que va a hacer, ¿cierto?, en el caso de funcionamiento de la línea, va de todas maneras a ir acomodando o ajustando, regulando el voltaje en el caso de que tenga, ¿cierto?, subidas de tensión o bajas de tensión. Habitualmente estos sistemas ABR se hacen a través de transformadores, ¿cierto?, con distintos switch electrónico, ya hablemos de sistemas de tiristores, por ejemplo, que lo que permiten es ir cambiando distintos devanados de un transformador y ajustando finalmente los niveles de tensión necesarias para mantener lo más estable posible el voltaje hacia la carga, ¿ya? Y una vez que se detecta obviamente la falla, simplemente cambia el switch y entrega la energía a partir, ¿cierto?, de nuestra batería de respaldo. Así es como funcionan finalmente los dos formatos bajo la topología offline. Ya cuando hablamos de la online, que era lo que hablábamos, ¿cierto?, recientemente, fíjense que el esquema ya es un poquito más no sé si complejo, pero más completo, ¿ya? Y lo que nos va a permitir es el suministro, como decíamos, hacia la carga, ¿cierto? De la energía proveniente de la red, pero ya trabajada, ¿cierto? Ya con, obviamente, ese valor adicional de tener una energía mucho más limpia, mucho más pura, a través de una conversión, ¿cierto? Con BFI, ¿cierto? Que es el tradicional, ¿cierto? Inversor, a través de transistores, ¿cierto? Conmutación, ¿cierto? Transistorizada. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto? Vamos a tener la entrada en alterna, nuestro rectificador, ¿cierto? Nuestro rectificador de alterno a continuo. En este bus de continua, finalmente, nosotros vamos a tener la posibilidad de las cargas, ¿cierto? De las baterías a través de este bus de continuo, ya de continua. Y posteriormente el inversor nos va a entregar, ¿cierto? La salida hacia la carga. Como decíamos, constantemente entregándonos energía mucho más limpia.
Bien, ahora, en el caso, ¿cierto?, de este bypass que vemos en la parte superior, estos bypass tienen que existir de todas formas, porque pongámonos en el caso que llegase, ¿cierto?, a fallar alguno de los bloques, ¿cierto?, de los elementos de nuestra UPS, ya sea en la parte entrada del rectificador o en la salida del inversor, ¿cierto?, en la cual no pudiéramos estar suministrando energía a través del sistema de la UPS, entre no entregar energía hacia la carga, ¿cierto?, y entregar una energía que tal vez no va a ser 100% limpio, lo ideal que nosotros queremos, vale mejor, ¿cierto?, entregar la energía que existe en la red. Por tanto, ahí en este caso, ¿cierto?, cuando existen fallas o existieran fallas, ¿cierto?, dentro de la UPS, en el sistema electrónico de la UPS, automáticamente se activa un bypass, ¿cierto?, que lo que va a hacer es entregarnos energía directamente desde la red, ¿ya? Incluso un bypass manual en el caso, ¿cierto?, de previendo que pudiese este bypass automático tener alguna falla, nosotros podríamos llegar a conmutar directamente la energía, ¿cierto?, directamente desde la red. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando hablamos de una topología de UPS que es del tipo online de doble conversión, claramente ya nos enfrentamos a un sistema que puede estar pensado, ¿cierto?, para un sistema de mayor criticidad, ¿cierto?, en el cual incluso en el mismo sistema tenemos distintas alternativas para ir suministrando energía hacia la carga para evitar, ¿cierto?, en cualquiera de los casos que ésta se quede sin energía. Bien, espero que hayan quedado finalmente claras esas formas, ¿cierto?, de utilización o de topologías finalmente que existen dentro de las UPS. ¿Dónde se requieren UPS? Se requieren UPS, ¿cierto?, en distintos lugares y con funciones, ¿cierto?, como decíamos, con distintos niveles de criticidad. Ya, en este caso, ¿cierto?, en el primer caso que vamos a ver, claramente es fundamental, ¿cierto?, porque se pueden destinar a la protección de las vidas de las personas. Se imaginémonos un quirófano, ¿cierto?, en el cual se esté realizando alguna cirugía de alta complejidad. Obviamente necesitamos que todos los sistemas tengan la energía durante el tiempo necesario, ¿cierto?, que dure la cirugía, ¿ya? Porque obviamente no queremos que una falla, ¿cierto?, en el suministro de energía condicione el que se pueda realizar un buen procedimiento, en el que obviamente se pueda finalizar una cirugía de la mejor manera posible. Por tanto, en estos casos, ¿cierto?, la UPS cumple un rol súper importante en ser el respaldo energético para finalmente proteger la vida de una persona que esté en alguna condición determinada. Ya, obviamente también nos interesa la protección, ¿cierto?, de las instalaciones y de los equipos. Ya podemos acá ver, por ejemplo, en el caso de muchos procesos mineros o no mineros, finalmente, en los cuales vamos a tener equipamiento también de alto valor, equipamiento, ¿cierto?, que está obviamente en línea para poder obtener determinados niveles de producción, por ejemplo, y obviamente mantener, ¿cierto?, estos equipos en buen funcionamiento y operativos claramente va a ser de alto beneficio, ¿cierto? Es el principal interés por parte de las empresas. Por tanto, también va a cumplir un rol en proteger las instalaciones y los equipos, ¿cierto?, de nuestros sistemas de UPS. Bien, y en un mundo de información como el que estamos viviendo en la actualidad, ¿cierto? En un mundo en donde los datos son cada vez más importantes y más relevantes, claramente el proteger esta información es fundamental. Ya explíquenle eso, ¿cierto?, a los que están constantemente en los data centers, ¿cierto?, administrando, ¿cierto?, y respaldando y cuidando finalmente la información de distintas operaciones. Para ellos, claramente, la continuidad de servicio, ¿cierto?, para restablecer y mantener la información es fundamental. Ya, por tanto, ahí tenemos otra aplicación donde las UPS cumplen roles súper relevantes. Bien, y ya lo decíamos, ¿cierto?, en distintas líneas o cadenas productivas, dar continuidad, ¿cierto?, a la producción, a la operación, también es fundamental. Ya una línea de distintos procesos, finalmente, que se quede sin su energía o que no pueda seguir operando, finalmente genera pérdidas. Ya toda una línea de producción que no esté, valga la redundancia, produciendo, que es su finalidad, claramente está produciéndole pérdidas a la empresa. Por tanto, en ese aspecto también la UPS cumple un rol súper importante, ¿cierto?, en poder respaldar energía, aunque sea momentáneo, ojo, ya, aunque sea momentáneo para poder luego entregar la misión, ¿cierto?, a una unidad secundaria. Ya todos son distintas aplicaciones, instalaciones de las que son súper relevantes. ¿Ya? Si pensamos en cuanto a las aplicaciones un poco por tamaño o las capacidades que se requieren, por ejemplo, cuando hablamos de una UPS de 1 a 6 cierto kilovolt podemos referirnos o hacer referencia, ¿cierto?, a una sucursal
X, ¿cierto? De distintos servicios que nosotros acostumbramos a visitar, ¿cierto? O asistir. Ya una de estas sucursales, por ejemplo, podría perfectamente respaldar su sistema local, ¿cierto? Con UPS de estas capacidades. Ya cuando hablamos, ¿cierto? De, por ejemplo, una casa matriz, ¿cierto? Ya mucho mayor, un recinto mucho más grande, hablamos, ¿cierto? De poder utilizar UPS que van desde los 10, incluso hasta los 80 kilovolt-ampere, en el caso, ¿cierto? De estos complejos, ¿cierto? Que tienen, obviamente, o que albergan, ¿cierto? Generalmente ya el servidor completo que además recolecta o toma la información, ¿cierto? De las distintas sucursales. Por tanto, hablamos, obviamente, de un sistema mucho más grande. O incluso ya pensando, ¿cierto? En aplicaciones en la industria, donde podemos ir, ¿cierto? A instalaciones con aplicaciones de 60 kilovolt o más, ¿cierto? Para distintas situaciones en las cuales necesitamos el respaldo de la información o de los equipos, ¿cierto? Que están operando dentro de nuestras instalaciones. Bien. O, en su defecto, grandes proyectos, ¿cierto? Con aplicaciones que van desde los 500 kilovolt ampere, ¿cierto? Hasta los 2000 kilovolt ampere, como podemos ver, mostrar, ¿cierto? Aquí algunas imágenes, aeropuertos, por ejemplo, ¿cierto? O sistemas de data center, donde hasta el momento igual nosotros como Legrand cumplimos un rol, ¿cierto? Importante también en el respaldo de estas instalaciones, proveyendo incluso, en caso, por ejemplo, del aeropuerto, hasta 1,3 megawatts de energía, ¿cierto? Por parte de los sistemas de respaldo de UPS. Entonces, son distintas aplicaciones que van a necesitar, ¿cierto? Distintos niveles, ¿cierto? De capacidad, ¿cierto? De autonomía también de nuestros sistemas UPS. Ahora, un punto súper relevante finalmente al momento de escoger o de seleccionar, ¿cierto? Las UPS es entender, ¿cierto? ¿Qué tan crítico es nuestro sistema? ¿Tenemos un sistema crítico o no tenemos un sistema tan crítico? Y acá lo reflejamos, ¿cierto? Con estas imágenes de unos automóviles, porque finalmente la UPS, ¿cierto? Que nosotros finalmente demandemos, la UPS que nosotros configuremos, que solicitemos, tiene que ir en relación, obviamente, con lo que nosotros necesitamos para nuestra instalación. Si yo, por ejemplo, quiero realizar un viaje, por ejemplo, de, no sé, 2.000 kilómetros, por ejemplo, o similar para viajar hasta el sur de Chile, por ejemplo, me voy a preocupar, lógicamente, de ir en un vehículo, ¿cierto? Que me entregue finalmente seguridad, comodidad, ¿cierto? Autonomía, ¿cierto? Necesaria también para poder llegar. Y voy a tratar de ir, ¿cierto? Recorrer esos 2.000 kilómetros con las mayores certezas posibles, ¿cierto? Y voy a escoger de seguro un vehículo que me permita eso. Si el viaje es más corto, si lo voy a hacer, ¿cierto? De entre Santiago, un poquito, ¿cierto? Más al sur o más al norte, tal vez el vehículo que voy a solicitar ya no va a ser, ¿cierto? El que tenga la mayor comodidad, las mayores condiciones, ¿cierto? Entonces, aquí un poco la reflexión que nosotros tenemos que realizar, ya sea como clientes que estamos o que vamos a demandar un sistema de UPS, como también, ¿cierto?, la persona que va en un futuro a proyectar o asesorar, ¿cierto?, en el suministro de estos sistemas. ¿Qué tan crítico es tu sistema? ¿Qué tan crítico es para colocar, ¿cierto?, una super UPS, ¿cierto?, que va a tener un costo, ¿cierto?, altísimo también, respondiendo a lo que tú le estás solicitando, o bien necesitas, ¿cierto?, una UPS más adecuada, ¿cierto?, para tu necesidad. Esa es una primera reflexión, ¿cierto?, que tenemos que realizar en esa línea. Bien. Y una vez que nosotros conozcamos, lógicamente, ¿cierto?, qué tan crítico finalmente es el sistema que nosotros queremos operar, vamos a poder también optar, ¿cierto?, por alguna de las soluciones de UPS que encontramos, ¿cierto?, dentro de Legrand, ¿cierto?, que también están presentes en el mercado, como son las convencionales, ¿cierto?, UPS que habitualmente son sistemas, un solo sistema, un sistema de monobloc, ya en el cual vamos a tener, ¿cierto?, las unidades de control, las baterías, todo, ¿cierto?, dentro de una misma unidad electrónica, por decirlo así, ya, o bien un sistema de UPS que es del tipo modular, ¿ya? Cuando hablamos de un sistema de UPS que es del tipo modular, hablamos de varios pequeños sistemas, varios módulos, imagínenselo tal como se ve acá, con varias UPS chiquititas que conforman una gran UPS del tipo modular, ¿ya? Lógicamente vamos a ver en la presentación que las versiones de UPS convencionales contra las modulares tienen finalmente varias diferencias a la hora, ¿cierto?, de tener un desempeño, ¿cierto?, del mantenimiento y de muchas otras cosas, ¿cierto?, en su relación. ¿Ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, de un concepto de modularidad, y es súper importante,
la modularidad no solamente se tiene que quedar en el macro, ¿cierto?, de la UPS, ya en el hecho de poder llegar y cambiar o reemplazar una tarjeta o un banco de batería por otro, ¿cierto?, de mover módulos de batería, módulos de control. La modularidad incluso tiene que ir más allá. En este caso, ¿cierto?, el concepto modular facilita, agiliza y rebaja también el costo por servicio. La modularidad, perdón, no solamente es exterior, también es interior. Ya no nos olvidemos que a la larga, después de 6, 7 años de funcionamiento de un UPS, a su sistema de electrónica también va a haber que hacerle mantención, va a haber que hacer cambio de condensadores, ¿cierto? Cada cierto periodo de tiempo. Y ahí también es importante que la UPS sea modular dentro de lo modular que ya es. O sea, no solamente el que me permite extraer módulos, ¿cierto? Y reemplazarlos fácilmente, sino que cuando remuevo uno de estos módulos y quiero hacer mantención, sea simplemente tan sencillo como cambiar una tarjeta con capacitores y colocar otra nueva. Vean, entonces es importante que el mismo módulo también sea modular. Ya a eso nos referimos con modular dentro de los modular, ¿cierto? Que tengan estas UPS van a facilitar lógicamente, ¿cierto? El mantenimiento y van a dar también mayor confiabilidad a la operación en ambos casos. Bien, ahora es importante tener en cuenta finalmente que cuando nos referimos a la disponibilidad, ¿cierto?, de una UPS, ya es finalmente una ecuación que relaciona finalmente el tiempo medio de la falla con el tiempo medio, ¿cierto?, de la reparación. Y en ese punto, finalmente, no podemos dejar de lado, ¿cierto?, que el sistema modular obviamente nos ofrece mucho mejores tiempos, ¿cierto?, de reparación de los que nos va a ofrecer un sistema, ¿cierto?, convencional, aunque esté incluso funcionando en paralelo como sistema de redundancia. ¿Ya? Un sistema, ¿cierto? Un sistema, eh, un sistema, perdón, modular, ¿cierto? Va a tener un tiempo medio de reparación en torno a los 30 minutos. Recordemos que eso es la facilidad también que nos da un sistema modular. El hecho de que yo pueda, por ejemplo, tomar y reemplazar un módulo por otro, tener un módulo, ¿cierto?, ahí en stand-by que me permita reemplazarlo rápidamente, va a hacer que la gestión de la reparación de una falla determinada, ya sea en un módulo de control o en uno de batería, sea muy sencillo. Cuando hablamos obviamente de un sistema convencional en paralelo, fíjense que los tiempos medios de reparación finalmente que se tienen son alrededor de las 6 horas, ¿ya? Porque lógicamente hablamos de un solo sistema monoblock que vamos a tener que sacar de servicio por completo, que vamos a tener que revisar, ¿cierto? E intervenir finalmente su electrónica al momento de realizar la reparación. Ahora, es súper importante, acá estamos hablando de tiempos promedio de reparación. ¿Dónde se va a influir finalmente también el tiempo promedio de reparación? En la disponibilidad de los insumos, ¿cierto?, para la reparación. Imaginémonos en el caso, ¿cierto?, de una OPS convencional en paralelo, en la cual dentro de una tarjeta falla un determinado componente, ¿cierto?, que no se encuentra en stock o que no tenemos disponible. Claramente vamos a tener que sumarle quizás a ese tiempo medio de reparación fácilmente un mes entre que ese repuesto venga, ¿ya? Mientras que en los sistemas, por ejemplo, modulares, va a ser tal vez más sencillo, ¿cierto? El tener un módulo más, ¿cierto? Ahí como carta bajo la manga en el caso de una eventual falla y que la reposición sea también más rápida. Entonces, todo ese tipo de cosas son elementos importantes a tener en cuenta, ya al momento de escoger la configuración incluso, ¿cierto? O el tipo de tecnología de la UPS que vamos a utilizar. Ya, porque va a repercutir finalmente en la disponibilidad de nuestra UPS para poder mantener operativo nuestro sistema. Bien, en base a lo mismo, la pregunta es, ¿qué es lo que requiere habitualmente el cliente? ¿Ya? Y el cliente, finalmente, es cierto, o el operador de este sistema, ¿qué es lo que quiere? Quiere la máxima disponibilidad de su servicio, ¿cierto? Ya sea desde un data center hasta una línea de producción en una industria, por ejemplo. Lo que quiere es continuidad de operación. Lo que quiere, finalmente, ¿cierto?, es mantener su información constantemente respaldada, ¿cierto?, por una fuente de energía o su proceso operando, ¿cierto?, y produciendo como debe ser, ¿ya? Y lo quiere también al mínimo costo, y eso es lo que finalmente es la ecuación que nosotros tenemos que lograr desarrollar de manera correcta, porque necesitamos disponibilidad, pero muchas veces una gran disponibilidad implica también un mayor costo. Entonces, tenemos que jugar finalmente con esta ecuación
¿cierto? Para dar máxima disponibilidad, ¿cierto? Al sistema con el menor costo posible. Y es lo que vamos a ver un poco también ahora en esta presentación, cómo podemos ir o qué aspectos no podemos perder de vista cuando queremos entregar también una disponibilidad, pero con un buen costo. Ya, el cliente lógicamente quiere su operatividad 24/7, la quiere en una condición de seguridad, ¿cierto? Y obviamente con el menor impacto posible. Ojo, nuestro reglamento ahora en la parte, ¿cierto?, relacionada con UPS exige también el cumplimiento de la N62040-4, ya, o sea, el impacto ambiental que tiene que tener también ese tipo de sistemas tiene que ser lo menos posible, el más bajo. Y es parte de los requerimientos también que nuestros clientes nos van a hacer al momento de, ¿cierto?, ofrecer o de proyectar, ¿cierto?, alguna de estas soluciones. ¿Cómo finalmente o con qué elementos nosotros trabajamos esta máxima disponibilidad mínimo costo? Con tres finalmente elementos que son los que tenemos acá. El primero, el servicio, ¿cierto? Es súper importante, lógicamente, no olvidarnos que estamos hablando de un sistema que, por más que pueda permanecer varios años trabajando, requiere de servicios constantes o requiere de que vayamos haciendo, ¿cierto?, los servicios adecuados en los plazos correspondientes en tiempo, ¿cierto? Como decíamos al inicio, tal vez a los 6 años el reemplazo de los condensadores, por ejemplo, la revisión de los transistores en la parte de los módulos de inversores, ¿ya? Todos esos servicios, ¿cierto?, es necesario para poder mantener disponible nuestra UPS, ¿ya? Por otro lado, un elemento también clave, si queremos mayor disponibilidad, es la modularidad de nuestra UPS. Obviamente, ya dijimos, un sistema modular nos va a dar mayor tranquilidad o mayor facilidad, ¿cierto?, de poder intervenir y cambiar un módulo en el caso de una eventual falla, incluso sin tener que remover nuestro sistema completo y dejarlo sin respaldo. ¿Bien? Y cuando la disponibilidad también es para un sistema crítico, lo importante, ¿cierto?, también es que tenga redundancia, ¿cierto? Que tenga un sistema que pueda entrar a operar, ¿cierto?, en el caso de que nuestro principal, ¿cierto?, falle. Ahora, el cómo hacemos finalmente la redundancia también depende mucho de lo que nosotros queramos, ¿cierto?, de los costos finalmente en los que queramos incurrir. Podemos colocar equipos en paralelo, como también podemos hacer redundancia a través de los módulos, que puede ser mucho más eficiente. Bien. Lo que no hay que perder de vista, y esto es súper importante, y ojo, no pasa solamente acá en los proyectos de UPS, pasa en general en muchos, muchos proyectos, ¿ya? No tenemos que cometer el error de ver solamente lo que tenemos acá, ¿cierto? Habitualmente cuando en un proyecto se está evaluando la adquisición, ¿cierto?, de una UPS, se está evaluando la adquisición de un transformador, voy a poner este ejemplo bien, bien general, porque es bien, bien típico. No podemos solamente fijarnos en el costo que va a tener finalmente el producto ahora aquí, en este momento, ya en el valor que tenga solo el producto, sino que tenemos que ver el costo total, ¿cierto?, de lo que va a implicar tener este sistema. Ya, en el caso de un UPS, obviamente el costo total para el cliente no va a ser solamente el precio de la UPS. El precio de la UPS va a representar tal vez el 28%, pero hay que tener en cuenta que esta UPS va a trabajar durante una gran cantidad de años respaldando esa energía, ¿ya? Y que un UPS que tenga una mala eficiencia, ¿cierto?, una eficiencia que sea baja, va a estar implicado o va a tener implicado pérdidas de energía. ¿Ya? O sea, pongámonos en el caso de un UPS, por ejemplo, que tenga una eficiencia del 94-95%, significa que constantemente en su operación vamos a estar perdiendo, ¿cierto?, un 5% de la energía que está consumiendo esta UPS. Por tanto, eso es un costo a la larga en el tiempo. Lo mismo pasa con el servicio, ¿cierto?, con la instalación, con las baterías. Son costos que no podemos a la larga perder de vista y hay que también considerarlos dentro de la operación que va a tener nuestro sistema de UPS, ¿cierto?, durante los años que tengamos previsto nuestro sistema. Bien, así que eso es importante tener en cuenta, no quedarse solo con el costo del dispositivo, ¿cierto?, de la UPS en sí, sino que en toda la operación que ésta va a tener. Bien, ¿qué tipos de UPS obviamente vamos a tener dentro del portafolio oferta de Legrand, ¿cierto? UPS interactiva, ¿cierto?, de la línea interactiva, tipo offline, línea interactiva, desde 600 VA, ya que son estos equipos más pequeños que se ven acá, o incluso algunas unidades dedicadas para algunas aplicaciones bastante más específicas, como por ejemplo podría ser, ¿cierto?, esta UPS que nos va a permitir el respaldo de hasta 25 watts en DC, una UPS chiquitita, muy domiciliaria, ¿cierto?, que nos va a permitir, por ejemplo, mantenerlo de respaldo en nuestro router, ¿cierto?, ante una eventual corte del suministro de energía eléctrica.
¿ya? O incluso, ¿cierto? UPS del tipo PDU, ¿cierto? Con 600 VA que voy a poder rackear, ¿cierto? Y voy a poder utilizar para respaldar, ¿cierto? Durante un tiempo la energía suministrada a mis equipos de comunicaciones, ¿ya? O dentro de la línea, ¿cierto? Online, ¿cierto? Doble conversión que hablábamos al inicio, UPS, ¿cierto? Que van convencionales desde, ¿cierto? 1 kVA, ¿cierto? Hasta sistemas de 800 kVA en el formato convencional, o bien dentro de los formatos modulares, fíjense, UPS, ¿cierto? Compuestas que van desde los 3,4 kilowatts, ¿cierto? Hasta UPS modulares, ¿cierto? Que podemos llegar hasta configurar 21 megawatts, o sea, es una gran cantidad, ¿cierto?, de potencia finalmente que podemos configurar, ¿cierto?, con distintas formas de respaldo para grandes sistemas incluso. Entonces, el abanico, ¿cierto?, de soluciones que tiene Legrand en materia de UPS es súper amplio, ¿cierto?, desde incluso cumplir con algún sistema muy poco crítico a nivel domiciliario, ¿cierto?, o en casa, hasta llegar a grandes sistemas, ¿cierto?, para lugares de criticidad mucho mayor. Bien. Ahora, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? Obviamente los tamaños de las UPS también son cosas que tenemos que más o menos entender, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de una UPS que es de 1 kVA con 10 minutos de operación, o sea que su sistema de batería nos permite hasta 10 minutos de operación, tal vez va a ser un equipo que vamos a poder incluso ir a buscarlo solo sin ningún problema. Ya si hablamos de una UPS que son de 10 kVA, ¿cierto? Con 7 minutos de operación, tal vez va a ser un sistema en el cual vamos a tener que pedir ayuda, ¿cierto? Para ir a buscarlo. Ahora, ¿qué cosa es importante en estas condiciones? Cuando hablamos de un factor de potencia que sea igual a 1, significa que si finalmente nos están indicando un UPS que sea de 1 kVA, va a ser un UPS que finalmente vamos a poder sacar finalmente 1 kW de potencia, ¿ya? Incluso con eficiencias de hasta un 94%, ¿cierto? Eficiencias claramente bastante altas, ¿cierto? Para estas UPS. Eso es algo súper importante a tener en cuenta, ya no perder de vista la eficiencia que tengan los sistemas, ya porque claramente, ya lo dijimos, va a ser una pérdida de energía a largo plazo, ¿cierto? Y un costo en el largo plazo. Bien. Ahora, las capacidades disponibles con baterías internas, si se fijan, por ejemplo, en estos casos, UPS de 60 kVA con 10 minutos de operación, en el caso, ¿cierto?, de una Keor-T con un factor de potencia de 1, ¿cierto? O, por ejemplo, un UPS de 80 kVA con 8 minutos de operación, ya hablamos de una Keor HPE con factor de potencia 1, pero fíjense la relación de los tamaños, ya hablamos de un equipo que es finalmente un rack, ¿cierto? Un gabinete, que es algo finalmente que no es transportable, ¿cierto? De manera muy manual. O bien la Keor Mod, ¿cierto? Con factores de potencia igual a 1, que nos permite, ¿cierto? Tener hasta 125 kVA con 5 minutos de operación. ¿Ya? Y obviamente del tipo modular, por tanto ahí también nos da una facilidad, ¿cierto? Una simplicidad. Ahora, cuando hablamos de soluciones de UPS de 500 kilowatts, también hay dos formas a la larga de poder trabajarla, ¿cierto? Con algún sistema de banco de batería externo para la operación, que claramente esto va a implicar un diseño, un sistema, ¿cierto? Mayor o de mayor complejidad, finalmente, o lo podemos, ¿cierto? También adoptar dentro de un modelo de UPS del tipo modular, ¿cierto? Con baterías en el interior, no con un banco aparte, que lógicamente un banco aparte también va a requerir de otros procesos de mantenimiento, ¿cierto? De servicios adicionales para estos bancos. En el caso, ¿cierto?, de un UPS modular con batería en interior, bueno, también se reduce, ¿cierto?, en ese aspecto las necesidades, ¿cierto?, de mantenimiento. La capacidad, ¿cierto?, de granularidad, ¿cierto?, la capacidad, ¿cierto?, modular que tenga, ¿cierto?, la UPS también obviamente va a ser un diferenciador relevante o importante, ¿cierto? Que va a aportar a tener más eficiencia, ¿cierto? En el mantenimiento, más eficiencia también en la disponibilidad de los equipos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos ver módulos de poder de 3,4, 5 o 7,6 kVA con factores de potencia de 1, ¿cierto? Gabinetes de baterías para poder ir configurando a la larga de manera modular lo que nosotros necesitemos, como decíamos, desde 3,4 kVA hasta 80 kVA, ¿cierto? En los casos que sea necesario. Bien, con potencia, ya lo habíamos dicho también, que van de media a máxima potencia, escalable, ¿cierto?
con servicio en caliente. Eso significa que si necesitamos cambiar un módulo, no es necesario sacar de sistema o sacar de servicio finalmente nuestra UPS completa, simplemente reemplazamos un módulo por otro. Eso significa que sea en caliente. Entonces, claramente nos da también un beneficio desde el punto de vista de la operación, ¿cierto? De mantener una operación de mejor manera, un sistema que sea modular en ese aspecto. Ya, lógica distribuida, bypass estático centralizado, tecnología de inversores en 3 niveles, que va a también obviamente proporcionar, ¿cierto?, un rendimiento con mayor eficiencia, ¿cierto?, compatible con baterías de ion litio, display táctil de 10 pulgadas para su operación, ¿cierto?, revisión de parámetros, sincronismo entre dos sistemas. Entonces, no, podemos ver a la larga, ¿cierto?, que la disponibilidad de productos, ¿cierto?, nos permite configurar incluso hasta 2,1 megawatts bajo este sistema de media y máxima potencia, ¿ya? Teniendo, por ejemplo, 300 kilovolt-ampere, ¿cierto? O kilowatt, finalmente con un factor de potencia igual a 1 en cada uno de estos racks. O sea, yo podría agrupar finalmente 7 racks de 300 kilos y llegar a tener hasta incluso 2,1 megawatts. Y fíjense un punto súper relevante que lo vamos a tocar después. Un sistema que también es contiguo, ya que yo voy a poder ir distribuyendo, ¿cierto?, uno al lado de otro, y que también va a permitir la optimización de mejor manera de los espacios, ¿cierto?, dentro de mi sala. O incluso ya, obviamente acá en palabras mucho mayores, ¿cierto?, nuestro sistema AppSaver que llega hasta 21 megawatts. Ya el sistema AppSaver es un sistema que se fabrica, ¿cierto?, principalmente en nuestra fábrica Borri, ya. Es un sistema claramente que cuando ya hablamos de este nivel de proyecto, de este nivel de potencia, incluso hasta las capacidades, ¿cierto?, hasta las posibilidades de color de las UPS customizables. Ya a ese nivel finalmente llega, ¿cierto?, el hecho de poder configurar la UPS adecuada para mi sistema, incluso hasta la selección del color que la quiero. Vean, en Chile no existen proyectos hasta el momento, ¿cierto?, con este tipo de UPS, ¿cierto? Ojalá en un futuro también podamos contar con ello, así como está avanzando, la verdad, todo a través de las tecnologías de la información. Es muy probable, ¿cierto?, que en un futuro sí exista, pero con esto reflejamos un poco la capacidad también que tiene Legrand para poder entregar, ¿cierto?, un producto bien a la medida, ¿cierto?, de la necesidad que tiene el cliente para su instalación. Bien, ahora, cuando hablamos de los factores que afectan finalmente al costo de una UPS, y eso es algo relevante, ¿cierto?, lo hemos venido repitiendo, ¿cierto?, a lo largo de la presentación, es algo que no podemos perder finalmente de vista. Hay factores que afectan el costo de la UPS y que van más allá, ¿cierto?, de ser solamente el producto en sí, ¿ya? Por ejemplo, ante la pregunta de autonomía, ¿el proyecto incluye generador? Cuando nosotros asesoramos, por ejemplo, en el suministro de una UPS, ¿cierto?, para algún determinado proyecto, cuando ustedes en un futuro también lo hagan, ¿cierto?, asesorar. Una pregunta que no está de más hacer si el proyecto incluye generador. Si el proyecto incluye un generador, ¿cierto?, un grupo electrógeno, algún sistema de generación de respaldo, nos va a permitir obviamente que la exigencia de la autonomía, finalmente el UPS, no sea tan alta. Ya la existencia entonces de un generador lo que hace es permitir minimizar la autonomía y los costos finalmente que voy a tener en materia de UPS. Por ejemplo, a modo de sugerencia, para potencias que sean, ¿cierto?, mayores a 80 kilowatts, ¿cierto?, en sistemas redundantes ON, 5 minutos tal vez es más que suficiente finalmente para poder respaldar, ¿cierto?, esa carga, ¿cierto?, y darle tiempo para que pueda ingresar un grupo electrógeno o un generador, ¿cierto?, auxiliar a suministrar la energía, ¿cierto?, de la línea que nosotros perdimos. Bien, más allá de eso, finalmente nos hace un poco, o lo que nos tiene que hacer un poco es reflexionar. O sea, podemos nosotros decir, ok, quiero una UPS configurada para respaldar este nivel de potencia, pero quiero que su autonomía sea de 15 minutos. En el caso de que falle, por ejemplo, nuestro generador o nuestro grupo electrógeno, la pregunta es, esos 10 minutos extra que vamos a estar agregando, ¿cierto?, a nuestro sistema de respaldo y que lógicamente va a incluir o va a incorporar un costo adicional, ¿cierto?, ¿será el tiempo suficiente en realidad para poder solucionar el problema que tendría el grupo electrógeno? Tal vez esos 10 minutos no van a ser suficientes para solucionar el problema que pueda tener un grupo electrógeno. Entonces, ahí es donde tenemos que realmente preguntarnos, o sea, ante la eventual falla del grupo electrógeno también, 10 minutos, ¿necesitamos respaldar esos otros 10 minutos?
hay que cuestionárselo un poco, porque ante la eventual falla es muy probable que no podamos solucionar esa falla en solo 10 minutos y vamos a estar finalmente con 10 minutos de mantenimiento, ¿cierto? De operatividad que no van a mover la aguja finalmente y que le voy a estar agregando a mi proyecto un costo adicional. O sea, ese tipo de cosas hay que realmente analizarlas de manera adecuada al momento de seleccionar o de, ¿cierto?, recomendar los proyectos. Lo que la gran mayoría de las personas tienen en mente, 10 minutos lo más estándar, ¿cierto? Mantener durante 10 minutos, ¿cierto?, nuestro sistema. Ahora, si lógicamente estamos hablando de un sistema de servicio de salud, por ejemplo, como en el caso al principio que pusimos, donde el respaldo, ¿cierto?, de los equipos son equipamiento, ¿cierto?, para soportar, ¿cierto?, condiciones vitales de una persona, 30 minutos, 60 minutos o el tiempo a la larga que se necesite, está totalmente y debidamente justificado, ¿cierto?, para ese tipo de proyectos. ¿Bien? Y en el caso, por ejemplo, de aplicaciones de telecomunicaciones, minería, industria, habitualmente, ¿cierto?, menos de 60 minutos, pero normalmente es porque hablamos de potencia, ¿cierto?, también relativamente más baja. Otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Como costos asociados, ¿cierto? A la implementación de un proyecto de UPS son si el transporte, ¿cierto? Simple o considerable, ¿cierto? Es simple o considerable finalmente dentro del costo total también, ¿cierto? De nuestro proyecto. O sea, el traslado, el transporte finalmente, ¿cierto? De esta UPS no lo podemos perder de vista. Ya no es, fíjense, en los pesos finalmente de los que estamos hablando, ¿cierto? 86 kilos, 88, 97, hasta 1170, ¿cierto? Kilogramos o 300 kilogramos. Finalmente, el traslado, ¿cierto? El transporte de este tipo de soluciones también va a tener implicancias en costo y tenemos que tenerlas en cuenta. Ya eso no lo podemos perder de vista. De la misma forma, ¿cierto? Que con cuánta antelación nosotros prevemos este tipo de proyectos. Ojo ahí, ya muchas veces, y es algo habitual que suele suceder, ¿cierto? En el caso de proyectos que sufrieron retrasos finalmente, ¿cierto? En su planificación, ¿cierto? En su carta GAN, muchas veces se llega al momento de necesitar las UPS con muy poco margen finalmente para poder solicitar, ¿cierto? Estos productos al fabricante y en esos casos, más que poder escoger la UPS más adecuada para nuestro sistema, nos terminamos quedando con la UPS que había en stock, ¿cierto? O con la que relativamente puede cumplir un poco las funciones que yo requería en mi instalación. ¿Ya? Entonces, ahí el llamado y la precaución que hay que tener en cuenta que estamos hablando de equipos, ¿cierto? Que de partida, al tener baterías, tampoco es que puedan estar, ¿cierto?, muchos años, ¿cierto?, en stock. Ya son productos, obviamente, también de un tamaño considerable, ¿cierto?, de un peso considerable, por tanto, tampoco es fácil finalmente su almacenamiento. O sea, hay que tener en cuenta finalmente que lo más adecuado siempre en la generación de este tipo de proyectos es que yo tenga los plazos adecuados para poder yo solicitarle al fabricante que diseñe y que haga la UPS que yo necesito para mi instalación y que la traiga en los plazos, obviamente, adecuados para optimizar también los costos de esto. Fíjense que a la larga el costo de almacenamiento lo termina siempre pagando el cliente y existe por lo menos, ¿cierto?, una diferencia alrededor del 10% adicional cuando yo estoy pidiendo un equipo, por ejemplo, que está en stock, a un equipo al cual yo, al fabricante, le digo, quiero este equipo porque este es el indicado para mi instalación. ¿Ya? Entonces, la propuesta acá es siempre abordar ese tipo de proyectos con la programación adecuada para que el equipo finalmente sea realmente el que yo necesito y no el que simplemente encontré disponible en stock ante el eventual apuro que estoy sufriendo, ¿cierto?, por el retraso de mis proyectos. ¿Bien? Lo decíamos hace un rato, hay un costo, ¿cierto?, también asociado al posicionamiento, ¿cierto?, o ubicación. ¿Qué tanto podemos nosotros optimizar también los metros cuadrados de nuestra instalación? Bien, eso es súper relevante finalmente al tener en cuenta, porque muchos equipos, por ejemplo, me van a demandar o van a requerir cierto espaciado, ¿cierto?, entre los distintos racks o gabinetes finalmente, ¿cierto?, de la instalación para su debida ventilación. De hecho, muchos de ellos tal vez van a condicionar su garantía a cumplir ciertos determinados espacios, ¿cierto?, de ventilación para nuestros sistemas de UPS, mientras que otro, como el sistema, ¿cierto?, que veíamos modular de Legrand, me va a permitir incluso la disposición de sus racks, ¿cierto?, totalmente pegados, ¿cierto?, uno contra otro, optimizando de mejor manera los espacios incluso dentro de la instalación. Ya, ojo, porque a la larga
estos espacios también son costos, ya, o sea, si estamos proyectando un recinto con una determinada cantidad, ¿cierto?, de UPS y necesitamos ir dejando espacio entre medio, también vamos a requerir un espacio en metros cuadrados mucho mayor y eso claramente tiene un impacto también en costo, ya, así que son elementos que hay que tener en cuenta al momento de... Otro factor importante es acerca de lo que hablábamos de la redundancia. Y no hay que entender, obviamente, la redundancia solamente por el hecho de tener, por ejemplo, en el caso de un sistema paralelo redundante, el hecho de tener simplemente dos equipos. Hay que tener finalmente la infraestructura necesaria para poder operar esos dos equipos. Y es por eso que acá lo mostramos un poco más integrado, ¿cierto? Vamos a tener que tener nuestra línea, ¿cierto?, de energía para cada uno de los equipos con sus respectivos breakers y sistemas de protecciones asociadas. Vamos a tener que tener nuestras líneas de bypass también para cada uno de los equipos, también con sus sistemas de protecciones asociadas. Y obviamente nuestras líneas de salida hacia la carga también duplicadas. Entonces, no solamente hablamos de tener dos equipos, sino que también hablamos de tener dos sistemas finalmente para poder hacer un respaldo o hacer un sistema paralelo redundante, ya con un sistema más convencional. Ahora, cuando hablamos de un sistema redundante del tipo modular, ¿cierto? Lo que estamos hablando finalmente es mantener un único sistema, pero, ¿cierto?, respaldar o tener redundancia, ¿cierto?, a través de los módulos, ¿cierto? Tener módulos que van a permitir que nuestro sistema siga operando de manera redundante, ¿ya? Y lógicamente, contribuyendo, ¿cierto?, también a disminuir los costos en general de la instalación de mi sistema. ¿Ven? Ahora, ya lo habíamos también mencionado, el servicio es súper relevante, súper importante, ya tanto el servicio, ¿cierto?, mantenimientos preventivos como correctivos que nosotros podamos hacer en los sistemas de UPS son importantes, ya para poder mantener o garantizar la operación. En una UPS finalmente hay distintos sistemas que con el paso del tiempo, con el paso de los años, finalmente también van a requerir de esta mantención, de limpieza general, ¿cierto?, de revisión, obviamente, de todos los elementos móviles, ventiladores, por ejemplo, disipadores u otros sistemas a la larga que tenga esta UPS, y sin dejar de lado, obviamente, las baterías, los condensadores, que ya habíamos dicho que también requieren de mantenimiento y de reemplazo, ¿cierto?, cada cierta cantidad de años, ¿ya? Esta es una foto real, ¿cierto?, que de una UPS, ¿cierto?, que llegó finalmente a los laboratorios de Legrand, ¿cierto?, para mantenimiento. Y fíjense, finalmente el nivel a la larga de elementos que se pueden acumular en el paso del tiempo, en este caso era un UPS del tipo convencional, de hecho entiendo que incluso hasta vivía un ratoncito acá dentro de esta UPS, por tanto, son elementos que no hay que perder de vista finalmente como parte del sistema de mantenimiento preventivo y correctivo, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Legrand obviamente cuenta con servicios de mantenimiento también para preventivo y correctivo, finalmente para nuestros sistemas de UPS, pero un poco recalcando, ¿cierto?, la facilidad de mantención que vamos a tener cuando tenemos un sistema modular, ¿cierto?, el hecho de poder simplemente ir retirando módulos, ¿cierto?, y reemplazando por otro que siga manteniendo operativo mi sistema, ¿ya? Entonces, son todos elementos que tenemos que tener en cuenta. Ahora, si hacemos la comparación nuevamente convencional modular, ¿cierto?, desde el punto de vista de los repuestos, claramente también puede haber un gran margen de diferencia. En un sistema, dijimos, convencional, fíjense que es todo un sistema que va a requerir, ¿cierto?, el que nosotros contemplemos repuestos para cada uno de ellos, ¿cierto?, y que ojalá la disponibilidad de cada uno de esos repuestos se encuentre, ¿cierto?, en el lugar adecuado para poder solventar cualquier problema que pueda tener el UPS. Contactores, ¿cierto? Contactor del rectificador, filtros capacitivos, fusible de la batería, contactor bypass, ¿cierto? Hay una serie de elementos, ¿cierto? Las etapas de rectificador, las etapas de inversor, hay una serie de elementos que requieren de repuesto, ¿ya? Y la pregunta es finalmente si vamos a tener con precisión a la larga el repuesto en el lugar adecuado y en el tiempo que nosotros necesitamos para devolver la vía, ¿cierto?, a nuestro sistema. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de un sistema que sea modular, acá un poco se traduce en una respuesta mucho más rápida desde el punto de vista de responder ante una eventual falla, o ya sea reemplazando el módulo de control. Voy a activar acá mi mouse porque creo que no lo tengo activo.
o activando, ¿cierto? Reemplazando nuestro módulo de control o bien nuestro sistema modular de batería, voy a poder tener un respaldo o un reemplazo bastante más rápido. Incluso yo podría considerar dentro de mi inventario de mantenimiento, por ejemplo, un módulo de control y un módulo o dos módulos de batería. En el caso de que yo tenga una eventual falla, simplemente ya yo puedo responder, ¿cierto? Con un sistema en caliente a reemplazar uno por otro y mantener la continuidad en la operación. Bien. Ahora, otro punto importante, ¿cierto? Que, perdón, y que va bien relacionado también a lo que tal vez hablábamos, o a la reflexión que hacíamos con respecto, por ejemplo, al grupo electrógeno, al grupo generador, es el factor de demanda finalmente que nosotros tenemos. Es distinto finalmente nuestro factor de demanda, nuestra demanda máxima a la carga total real finalmente que va a tener. Nosotros podemos tener efectivamente con todos nuestros equipos y sistemas conectados una demanda máxima, ¿cierto? Que vamos a necesitar cargar, ¿cierto? Sobre nuestro sistema o respaldar con nuestro sistema de UPS. Ahora la pregunta es, ¿realmente todas esas cargas van a estar conectadas de forma simultánea al mismo tiempo con la operación total? Ahí es donde finalmente nosotros también desde el punto de vista de proyecto podemos concientizar y ver, ¿cierto? Si es que es realmente necesario tener para poder respaldar toda la demanda máxima que podría tener la instalación o finalmente entender de mejor manera cómo se utilizan, ¿cierto? Las cargas dentro de mi instalación y de esa manera ajustar de mejor manera también nuestro sistema de respaldo. ¿Ya? Entonces, el llamado ahí obviamente es a revisar de manera adecuada eso. Obviamente, si se requiere de asesoría y apoyo en eso, desde nuestro equipo de grano, obviamente también se puede asesorar y apoyar en eso, ¿ya? Pero se plantea, ¿cierto? Lo dejamos finalmente como un punto de reflexión, ¿ya? Porque esto finalmente, querer respaldar finalmente la demanda máxima, como si finalmente realmente se utilizara toda la demanda en todo momento, puede implicar en un sobrecosto también del proyecto con algo que finalmente no vamos a estar sacando el partido o el rendimiento realmente que necesitamos. Lo mismo pasa en distintos horarios. Nuestros circuitos, ¿cierto? No constantemente están demandando no constantemente tienen su demanda máxima, ¿cierto? En todo horario. Tal vez hay horarios, ¿cierto? Que requieren de mayor disponibilidad, ¿cierto? U otros que requieren de menos. Entonces, a la larga la demanda de mi instalación no se puede ver como una suma lineal de todo, ya hay que tener también en cuenta en el cómo se utiliza, ya, y eso obviamente también va a optimizar los costos que va a tener nuestro proyecto, ya. Y obviamente un punto no menos importante es la eficiencia, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Al inicio, dentro de la gama de soluciones que tiene eh, Legrand, existen UPS, ¿cierto? Que tienen rendimiento o eficiencia incluso de manera monofásica, ¿cierto? De hasta un 95,5%, ya, pero la verdad que no son productos que estemos actualmente comercializando debido a que todavía nuestro mercado, ¿cierto? Hasta el momento tal vez no está dispuesto a pagar ese delta de precio por tener productos con un nivel de eficiencia sobre el 94%. Ya para las soluciones monofásicas lo habitual, ¿cierto? Es un 94% de eficiencia y es como lo que está todavía dispuesto a pagar el mercado. Sobre eso ya tiene un costo adicional que muchas veces no se está dispuesto a pagar. Sin embargo, ¿cierto? El que quiere apostar por la eficiencia y que realmente está dispuesto a pagar ese delta adicional por tener equipos mucho más eficientes, ¿cierto? Que a la larga, en el largo plazo, va a implicar, ¿cierto? Un menor costo. Legrand cuenta también con sistemas de UPS con eficiencia sobre el 95,5% en el orden monofásico, ¿ya? Cuando hablamos en materia más trifásica, tenemos eficiencias, por ejemplo, certificadas, ¿cierto? De un 96% en nuestra línea Trimod, ya una eficiencia realmente alta finalmente dentro de este mundo de la UPS, ¿cierto? Incluso 96,8%, ¿cierto? En nuestra línea Keormod, ¿ya? Son UPS del tipo trifásica, también con altos niveles de eficiencia. Significa que estamos perdiendo en el caso cierto de este aquí, menos del 4% de la energía que estamos solicitando a la red. Por tanto, es claramente un beneficio también en el largo plazo. ¿Qué otros factores afectan también el costo? Cuando yo estoy seleccionando un UPS,
por ejemplo, las tarjetas de comunicaciones, ¿cierto? Y el escoger adecuadamente los protocolos que requiero dentro de mi tarjeta de comunicación. Yo puedo solicitar a la larga una tarjeta de comunicación que converse, ¿cierto?, en todos los protocolos existentes, ¿ya? Pero lógicamente eso va a tener un costo asociado adicional o mayor, ¿cierto? Si obviamente yo voy a estar solicitando de repente protocolos que ni siquiera voy a utilizar, ¿ya? Entonces, ahí también hay que tener conciencia y ser bien práctico a la larga en decir, finalmente, yo requiero de que mi UPS cuente con tarjeta para el protocolo SNMP, ¿cierto? O bien que requiera alguna comunicación Modbus, o bien que requiera, yo tengo que finalmente discernir cuál es la comunicación más adecuada y de esa manera también voy a poder ajustar, ¿cierto?, costos a través de las tarjetas de conexiones que tengan nuestra UPS. Bien. Aquí les voy a mostrar un poquito acerca de nuestro sistema KeoRMod, ¿cierto? Que es nuestro UPS modular, ya obviamente comercializable, ¿cierto? Desde a contar del año 2018 en adelante, que fue su lanzamiento. Hay dos diferentes versiones de armario, ¿cierto? Para la alternativa, ¿cierto? Nuestra solución KeoRMod, ya hasta 125 kilowatts con baterías, ¿cierto? Ya lo decíamos, un mínimo footprint, o sea, el espacio finalmente que requiere también es menor, ¿cierto? No requiere despaciamiento finalmente, por tanto también lo hace más eficiente la distribución de los espacios, ¿cierto? Tiene otras características como ruedas y patas para simplificar la instalación y el desplazamiento finalmente de la UPS, acceso frontal para la puesta en marcha y mantenimiento, ¿cierto? Todo lo voy a realizar desde la cara frontal, incluso, ¿cierto? Con un sistema de bypass de servicio integrado, ¿ya? O incluso, ¿cierto? Armarios, ¿cierto? Como los que vemos acá, hasta 42U, ¿cierto? 250 kilowatts en 42U distribuido, también con un mínimo de espacio, ¿cierto? Y las características de acceso frontal que ya veíamos viendo. Incluso si es que yo necesito en mi sistema, ¿cierto? Disculpen, operar como vemos acá. Fíjense que en esta configuración estamos operando, ¿cierto? Con 125 kilowatts, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Teniendo 5 módulos de control, ¿cierto? Más 5 juegos de baterías, que son estos de acá abajo, o incluso podría operar en 250 kilowatts. Fíjense que acá utilizamos, ¿cierto?, uno de los armarios para colocar todas las unidades finalmente de control, ¿cierto? Y esto va a ir acompañado, ¿cierto?, de un rack, ¿cierto?, que nos va a permitir tener los bancos de batería disponibles, ¿cierto?, al costado, ¿cierto?, de la unidad. Ya, por tanto, voy a poder configurar, ¿cierto?, mi UPS de las maneras adecuadas, ¿cierto?, para lo que yo necesite. Decíamos incluso lo importante de la modularidad dentro de la modularidad, y eso en el caso de la KeoRMod nosotros lo vemos incluso hasta en nuestros sistemas de batería. Ya cuando se extrae finalmente uno de estos bloques de batería, si se fijan en su interior, está compuesto también por baterías del tipo modular. Entonces, incluso hasta en ese sentido, ya se hace más fácil el mantenimiento de nuestro sistema, ¿cierto?, de UPS. Bien. O pueden ser, ¿cierto?, también, como veíamos, otro tipo de armario de batería externa, ¿cierto?, necesarias para poder respaldar de acuerdo sea la necesidad. Dentro de la presentación, nosotros vamos, o dejamos finalmente la presentación que Christopher ya les compartió en la parte superior de la pantalla, cuadros, ¿cierto?, de autonomía que nos van a un poco orientar finalmente con los tiempos, ¿cierto?, de autonomía con determinadas, ¿cierto?, para determinadas cargas, cómo respondería cierto determinado grupo de UPS. Bien. En el caso de la KeoRMod, ¿cierto? Incluso con una pantalla, dijimos, de 10 pulgadas, táctil, ¿cierto? Que nos va a permitir configurar y ver la operación finalmente de nuestro sistema de UPS, una interfaz que, como veíamos, incluso hasta la podemos voltear, si es que queremos trabajarla desde la parte interior o exterior de la UPS, también es factible de poder realizar. Ahí lo veíamos, rotación del monitor. Si queremos ver el monitor desde la parte frontal o si queremos ver el monitor en el interior, es factible, ¿cierto?, esta rotación para buscar, ¿cierto?, una facilidad en la operación también de nuestro sistema UPS. Sistemas, obviamente, que vamos a poder asociar también en paralelo para tener mayor redundancia y que incluso consideran sistemas, ¿cierto?, de comunicación en anillo para evitar, ¿cierto?, de que, por ejemplo, el corte de alguno de los cables, ¿cierto?, saque de funcionamiento un UPS. Ya vamos a tener acá un sistema de anillo que nos va a permitir seguir operando incluso ante esa eventualidad. Bien.
¿Qué otra cosa es importante para el mantenimiento también? ¿Cómo se da la distribución incluso, cierto, de la energía dentro de nuestro sistema de UPS? Sabemos obviamente que acá no es un sistema que utiliza en su interior cables, sino que utiliza, cierto, barras, ciertos ductos de barras chiquititos que nos van a permitir también un mejor desempeño y un mejor rendimiento, cierto, y la optimización también de mejores espacios en el interior, dándonos la posibilidad de menor mantenimiento también con el paso del tiempo en lo que respecta, cierto, a esto. Los cables claramente con el paso del tiempo requieren de mayor mantenimiento, de mayor trabajo en esa línea. Bien, para los sistemas, cierto, de supervisión, la KeoRMod cuenta finalmente, cierto, con este sistema de comunicación en el cual en cada armario finalmente va a estar disponible la posibilidad, cierto, de tener host de trabajo por USB, conexión RS485, RS232, cierto, los puertos SNMP, ¿cierto? O las conexiones para poder hacer sincronismo en paralelo, bypass, etcétera, ¿cierto? Incluso esta conexión SCAN. Acá es bien completo a la larga el sistema de supervisión que ofrece la KeoRMod. Y es una UPS, ¿cierto? Si bien, como dijimos, su lanzamiento fue en el año 2018, en el año 2019 a nivel internacional recibió el premio Design Award, ya, pero ojo, no solamente por su estética, ya retrocedamos un poquito, el diseño finalmente que tiene la UPS es bastante distinto, ¿cierto? A lo que habitualmente conocemos en UPS, ¿cierto? Le agrega una estética totalmente diferente, pero su reconocimiento a la larga no solamente por estética, sino que también por su funcionalidad, ¿ya? Un UPS, ¿cierto? Que para los consumidores y usuarios, un símbolo en el que pueden confiar, ¿cierto? Última tendencia en innovación, singularidad, ¿cierto? El premio involucra cierto producto, empaque, comunicación, arquitectura interior. O sea, son varios los conceptos finalmente y no es solamente estético, es funcionalidad completa la que se premió finalmente en el 2019 para este modelo de UPS. Bien. Ahora, haciendo a modo ya de resumen para ir finalizando, ¿cierto? Eh, Ojo, pasa con las UPS, pasa con muchos otros sistemas. No cometamos el error, ¿cierto? Tal vez de solamente ver el precio de compra de la UPS, ya lo que conoceríamos tal vez como el CAPEX o el costo del material y la instalación, que es finalmente, como reflejamos un poco en esta imagen, lo que estamos viendo como la punta del iceberg, ¿cierto? Sino que, perdón, tengamos en cuenta que hay una serie de otras características, ¿cierto? Una serie de otras condiciones de la UPS que van a representar OPEX, ¿cierto? Que van a representar costos del tipo operacional a lo largo de la vida útil de nuestro UPS, ¿ya? Como los consumos de energía, como los espacios, ¿cierto? Que se requieren para poder mantener o tener estas UPS, mantención, servicio, upgrade de potencia en el futuro, impactos que pueda tener el sistema, disipación de calor. O sea, son una serie de condiciones que van a agregar también un costo adicional durante la operación. O sea, el llamado aquí es a evaluar o ver el sistema completo, ya más allá de solamente fijarse en el precio de una UPS en general. Bien, ¿cómo aportamos nosotros al proyecto? Obviamente, soporte en diseño de la solución, y acá el llamado es, disculpen, el llamado es cuando se enfrentan ante una necesidad, ¿cierto?, de UPS, ¿cierto?, al requerimiento o la especificación de un proyecto, y hayan dudas de cuál es la mejor alternativa, del cómo lo podemos desarrollar, apoyarse, ¿cierto?, en parte del equipo de Telegram. Vamos a estar obviamente con agrado, poder ayudar a orientar, ¿cierto?, en esta solicitud y obviamente entregar las especificaciones técnicas tipo para que ustedes puedan validar, ¿cierto?, un determinado requerimiento en base al planteamiento de la necesidad, ¿cierto?, que ustedes puedan tener. Entonces ahí obviamente el equipo de Telegram va a estar obviamente totalmente disponible para poder apoyar, ¿cierto?, en lo que se necesite para afrontar sus proyectos. Bien, eso es lo que teníamos preparado para hoy. Me pasé 10 minutos, pido las disculpas respectivas, pero es un tema que hay que evaluar obviamente y revisar en su totalidad. Como decíamos, hay muchos factores que influyen en este tipo de proyectos y es importante que los tengamos súper claros. Bien, Christopher, ya te veo conectado. Excelente. Excelente. ¿Me escuchas? ¿Te escucho bien? Sí, te escucho. Excelente, sí, súper bien. Buenísima presentación. Espero que les haya servido a todos los que están conectados. También pueden descargarla y
Adicional, para que sepan, luego de este webinar les llega un certificado, un diploma, donde ustedes tienen como participación de este webinar y también de los que hayan participado anteriormente. Así que también ahí, para que sepan eso, me comentan si igual pudieron descargar la presentación que está compartida en la parte superior. Y les comparto también la encuesta de satisfacción de este webinar. Así que muchísimas gracias, Salvador, por cada uno de esta misma solución que nos comentaste, y que también para que cada uno de ustedes lo puedan considerar en su proyecto de infraestructura digital y tener este sistema completo, ¿ya? Y van a contar con el apoyo nuestro como Legrand, Betichino, y cualquier duda, consulta, nos pueden escribir también al correo que indicamos en el mismo chat, ¿ya? Así Perfecto. que cualquier Bueno, cosa aprovecho, estamos atentos. Christopher, de despedirme rapidito. Obviamente agradecerles a todas las personas que participaron de esta charla y del ciclo también, ¿cierto?, de infraestructura digital. Nuestra intención siempre, obviamente, en este sentido es entregarles la mayor cantidad de información necesaria, que conozcan sistemas, que conozcan nuestras líneas de producto, porque finalmente también son herramientas para que cuando uno se desempeña en el campo profesional pueda proponer soluciones, ¿cierto?, con tecnología, con innovación y con respaldo, finalmente, de una marca ya de hartos años como es Legrand y Betichino, ¿ya? Me despido, les agradezco y me imagino, Christopher, que completando este ciclo también hay algún diploma, ¿cierto?, que involucra la especialidad Sí, completa, ¿no? correcto. Así es, Salvador. Existe un diploma general de cada uno de los webinars que participaron. Se completa así como un tipo diplomado, ¿ya? Entonces, por cada participación que tuvieron, después se le va a generar uno que es de infraestructura digital, considerando todos los sistemas. Así que si participaron en los anteriores, excelente, y espero que participen en los próximos también que vienen. Y existen otros ciclos que son de protecciones. Esto se realiza los días viernes también, para que ustedes sepan, se pueden inscribir, o cualquier taller igual que existe en nuestra plataforma para que puedan participar, ¿ya? Así que eso, gracias Michel, Christopher, Marcelo, Jorge, de los que están conectados. Así que tengan una excelente semana e inicio de mes igual, ¿ya? Así que muchas gracias, Salvador, Muchas igual por gracias a tu todos, que tiempo. estén muy bien. Cuídense, chau. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile
Cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.